La persecución por parte de Saulo era más allá de sus fronteras. Imagínense persiguiendo a familias completas, metiéndose en las casas, en medio de las reuniones y sacándolos con todo el poder y las autorizaciones para hacerlo por parte de los religiosos. Vean el escenario, por favor, vean el escenario. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo. Qué tremenda descripción, un poderoso haz de luz que venía del cielo. Y saben, esto es impresionante. Del cielo puede venir esto y más en cualquier momento, porque el Señor está vivo. Vean, un resplandor tan intenso, más intenso que la luz del sol, que se le llamó poderosa luz que venía del cielo, no del sol, sino del cielo, y que lo hizo rodar por tierra. Mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús. Qué tremendo momento. Ahora, nosotros no nomás vamos a leer la historia, no, vamos a reconocer toda la actividad de parte del Señor y su Santo Espíritu entre el cielo y la tierra, porque el Señor cuida de sus discípulos, cuida de sus discípulas, cuida de su pueblo. El Señor sabe quién es el Saulo y el Señor sabe ir por Saulo. Entonces, tomemos interés. Primero es la conversión de Saulo, pero fue muy dramática, muy dramática. Parece que los planes de un perseguidor son imparables. Siempre nos va a aparecer eso. Los planes de un perseguidor son imparables, pero una luz puede parar los planes de un perseguidor. Una luz tan intensa que no viene del sol, sino del cielo, y una voz puede hablar con ese hombre. Así sea alguien hoy en día, sea un familiar, sea alguien que tiene el poder en su mano porque todos le han autorizado a hacer esto y aquello, lo que se llame. En aquel entonces era perseguir a los discípulos. Pero una luz poderosa y una voz le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? Es decir, de inmediato Saulo sintió que esa voz lo conoce, que esa voz lo sigue y que esa voz está frente a él. Aleluya. Saulo, 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 Saulo. Vean que en medio de toda circunstancia, como la podamos clasificar, económica, sanitaria, alimentaria, laboral, Dios está activo, atento a todas las situaciones que están en la tierra. Este es un caso muy, muy importante, porque nosotros tenemos la idea de que Dios va a actuar siempre y cuando haya mucha gente en contra de los discípulos, o en contra de Dios, o en contra de la iglesia. Aquí vemos a Dios actuando uno a uno, es decir, voy por Saulo. Entonces, conozcamos las maneras, las formas. A Dios le llama la atención
uno, y va por ese. Entonces comienza a decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, te es dar de coces o puntapiés contra una punta, contra un aguijón, contra la punta de un anzuelo. ¿Cómo se le ocurre a alguien darle patadas a una lanza? Pues es algo insano, pero eso es lo que estaba haciendo ese hombre. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Allí en Damasco. Les vuelvo a poner el panorama. Somos nosotros discípulos y discípulas, y no andamos ni confundidos, ni avergonzados, ni desparramados, no. Pero cuando falta un plano sobre la Escritura, o que la Escritura nos provee, debemos ubicarnos. Este libro de los Hechos es para los discípulos nomás, no es para otro, es para los discípulos. Este es nuestro plano de nuestro diario vivir. Aquí vemos toda clase de actividades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en conjunto, y la iglesia. Aquí el Señor le habló directamente dentro de ese haz de luz poderosa a ese hombre. ¿Cómo quedó ese hombre? Bueno, cuando terminó aquello, dice: los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos, mira que los ojos del cuerpo de Saulo no resistieron la luminosidad o la intensidad, la gran cantidad de energía, de luz. Entonces Saulo cerró los ojos, aún se cubrió con sus manos porque era muy, muy intenso ese resplandor. Cuando abrió los ojos, ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco, y allí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. Enseguida quiero que observes lo que es una conversión. Lo que era, lo que es como nueva criatura. Ya no se parece a la anterior, a lo que antes era. Una conversión, la conversión de Saulo. La conversión de Saulo la llevó a cabo el Señor mismo, porque solamente Él puede convertir, Él puede transformar, Él puede quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón sensible. Entonces, allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. Fueron días de ayuno. 10. En Damasco había un discípulo. ¿Ves? Lleva el conteo de las veces que aparece el discípulo, un discípulo, alguien que es discípulo. Había en Damasco un discípulo. Miren lo que podemos imaginar. Damasco es una ciudad, pero esa ciudad, porque tiene un discípulo allí, miren lo que va a pasar allí, no más porque tiene un discípulo. ¿Cuántos discípulos hay en Puerto Vallarta? ¿Cuántas discípulas? ¿Qué puede pasar en Puerto Vallarta por causa de uno? Es allí donde las pausas en la lectura nos aprovechan para reflexionar, meditar, captar el momento histórico y tener una visión de nuestro tiempo presente. Damasco, sí, pero hay un discípulo,
Hay un discípulo, hay un discípulo. Mira cómo ser discípulo del Señor es valioso para una ciudad, para una ciudad. ¿Ves? ¿Ves los panoramas que te presento? Es valioso para una ciudad. Había allí en Damasco un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Cuando nos narra así el evangelista eso sobre Ananías, la idea que está implícita es que era cosa usual, cosa normal, que ese Ananías tuviera visitaciones del Señor. ¡Ey, los discípulos! Miren la vida de un discípulo. Todo eso es usual, normal, no se necesita nada espectacular. No. Ese hombre Ananías era muy usual para él tener una visión del Señor o una visitación del Señor o estar en la gloria del Señor. ¿Sabes que esa es la vida de los discípulos? El Señor y Ananías en Damasco. Quiero que notes ahora el tema de Ananías. Aquí tenemos un corte muy importante. Los discípulos, ¿cómo es que se mueven? ¿Cómo es que se muestran en público? ¿O cómo es que son ellos? Bueno, Ananías recibe una visión. Ahora, por favor, estas son grandes palabras, bastante oídas, pero desconocidas. No es lo mismo recibir una visión que un WhatsApp. No es lo mismo recibir, como dice allí, que recibió una visión que recibir un mensaje de voz o un video por WhatsApp. Hoy en día, cómo hemos engrandecido o magnificado el medio digital o el medio electrónico. Las visiones no son WhatsApp y los WhatsApps no son visiones, pero preferimos el WhatsApp. Los discípulos tienen acceso a ver lo que es invisible. La presencia del Señor, la palabra del Señor, la gloria del Señor, o una visión de alguien que está en otro lugar y como si se le pasara la película, o una presentación, o un video, como si estuvieran en videoconferencia. Vean esto. Este es el lenguaje de los que aman a Dios. Por eso este libro es para los teófilos, los que aman a Dios. Los demás no le van a entender este libro. Entonces, tuvo una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Note cómo el Señor es un excelente comunicador. Cuando Él tiene una idea, Él piensa en alguien y Él lo llama por su nombre, para que nomás tal persona oiga. Si no hay otro nombre, el otro no va a oír. No es para él la parte informativa. Pero le dijo a Ananías. Bueno, Ananías le respondió: aquí me tienes, Señor. ¿Ves? Esa es la parte usual. Señor, qué bueno que me hablas hoy otra vez. Qué bueno que te veo hoy otra vez. Señor,
me estás mostrando algo hoy. Señor, aquí me tienes. El Señor le dijo, mira, levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Oh, el Señor sabe todo. Sí, el Señor sabe todo. Saulo ha tenido una visión, ¿ves?, en la que vio que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos. Estas cosas son muy importantes porque están al detalle. Lucas era médico y los médicos no omiten ningún detalle porque tienen que ser muy específicos. Si te fijas allí dice en el versículo 11, levántate y ve a la calle llamada derecha. Los médicos tienen todo reconocido y no quieren ocultar nada, quieren revelar una operación a toda luz, porque fue un médico el que escribió este libro. Entonces, imposición de manos. Ahorita, ¿ves? Este libro es para los que aman a Dios, para los que aman a Dios solamente. Si tú lees este libro, o vas a salir con una actitud equivocada o con una actitud más reforzada de amar a Dios. Este libro es para los que aman a Dios por el lenguaje que tiene, por las cosas que dice, por las realidades espirituales que comunica. Ananías, vaya a imponerle manos a Saulo, porque está ciego, no ve, tiene unas escamas en sus ojos. Y así le harás recobrar la vista. Aleluya. El Señor hablando la doctrina de la imposición de manos y haciéndonos ver que es una forma de que solamente así alguien recobre la vista. Entonces, Ananías está oyendo esas instrucciones y luego termina el Señor de hablarle. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Miren las menciones de los discípulos. Ananías, un discípulo, dice que los discípulos son los santos del Señor, estén en Jerusalén o estén en Damasco. También Ananías le dijo al Señor, son los que invocan tu nombre. No perdamos de vista que este diálogo es entre Ananías y el Señor. Con toda seguridad, con toda facilidad de palabra, con todo conocimiento revelado, el Señor Jesucristo oyó que a los suyos les está llamando Ananías como el Señor los llamó, es el lenguaje apropiado. Ananías los llamó santos y Ananías los llamó los que invocan tu nombre. Aleluya, ese es el lenguaje de los discípulos. ¿Ven cuántas cosas ya están involucradas? Hay visiones, hay imposición de manos, hay santidad, hay reuniones, invocan el nombre juntos. Hay doctrina, etcétera. Entonces, dice el Señor,
ve allá porque él es para mí un instrumento escogido. Yo lo escogí. Es decir, Ananías no lo va a escoger. No, el Señor lo escogió. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue, y una vez dentro de la casa, eso de que Ananías fue implica mucho. No porque se llama Ananías, sino porque es discípulo. Oye bien, hace preguntas, conversa con el Señor, disipa todas sus inquietudes, clarifica todas las ideas. Los discípulos son muy abiertos con el Señor. Los discípulos, vean, no por ser antiguo o históricamente del pasado, Ananías es menos que nosotros. Ananías sabe muchas cosas que nosotros debemos conocer ya. Entonces dice, Ananías fue. ¿Por qué fue? ¿Quién le pidió que hiciera eso? El Señor. Fue, y una vez dentro de la casa, todo está correcto, verificado. Existe la dirección, existe la casa, existe un tal Judas, todo es correcto. Vean, le impuso las manos. ¿Lo había hecho anteriormente Ananías? Pienso que sí, porque esto es desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, impongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero vean, la imposición de manos está indicada. Ananías, imponga manos. Esa es una indicación. Ananías, haga esto. Entonces, fue Ananías, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Eso es muy importante. Escuchar a un discípulo que tiene un asunto para conmigo, tiene que pasar el filtro de que lo hayan enviado. Si no tiene ese filtro, ¿qué negocio hay? Ananías llegó y dijo, me ha enviado el Señor. ¿Ves las cosas? Ananías, dígale a Judas, el de la casa, y a Saulo, que yo lo envío. Va con toda la autoridad de un enviado. Yo lo envío. Todos estos asuntos o estos puntos son muy importantes dentro de la comunidad de los que aman a Dios. No veo en este capítulo de los discípulos que los discípulos sean, ¿cómo se le llama esa parte? Que ya no se creen unos a otros o con ideas chocantes, o con, por ejemplo, no creo que Dios te haya enviado, o no creo que esto, aquello. Tiene que haber un mismo idioma, una misma mente. El Señor no crea confusión ni para Ananías, ni para Saulo, ni para Judas, el de la casa. Entonces, me ha enviado el Señor para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento, de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas. Y saben, recobró o recibió la vista. Eso ya lo había visto Ananías en visión.
Ya lo había visto. Simplemente el Señor le dio instrucciones. Haz esto, Ananías. Ananías ya lo había oído y lo hizo. Saulo recibió la vista. Luego que se levantó fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó. Y vean quiénes, cómo son nombrados, cómo los identificamos. Los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, hay discípulos en Damasco, Ananías está allí, hay discípulos en Jerusalén, pero ya comienzan a sonar como un grupo que todos van en el mismo camino, todos van y son de la misma fe. Aleluya. Ya aquí tenemos toda la intervención, todo el cuadro en que se salió del anonimato Ananías, Ananías de Damasco. Ahora dice el versículo 20: enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, a predicar, enseguidita, rapidito comenzó a predicar. Ya tenía fuerzas físicas, ya había recobrado la vista, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, aquí hay un punto muy importante. La conversión misma de este hombre, Saulo de Tarso, de ser perseguidor de la iglesia, es testimonio de que el Señor vive. Entonces, esto se puede generalizar. Toda conversión es un testimonio de que el Señor vive. Toda conversión. Yo soy un testimonio de que el Señor vive porque nomás Él me convirtió, porque me convertí a Él, porque Él me convirtió. Así, toda conversión es un testimonio de que Él vive. Entonces, viene un versículo que lo considero, el 21, lo considero clave. Es un pivote sobre el cual descansa esta historia de la conversión del apóstol, la conversión de Saulo de Tarso. Dice: todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Entonces, vean la fama que tenía este varón en Jerusalén, perseguidor acérrimo de los discípulos. Todos lo veían, pues era la misma cara, la misma persona. Pero es la parte tremenda. ¿No es este el que sacaba a los creyentes de las greñas? Los arrastraba, les jalaba sus ropas, los ataba, los empujaba. ¿No es este el que los sacaba y los llevaba a las cárceles? Aquí la pregunta tiene este argumento. No solo es que si no es el que perseguía a la iglesia, sino también es cómo dejó de ser perseguidor. ¿Cómo dejó de ser? Entonces, la gente quería saber cómo dejó de ser lo que era. Y tenemos un punto muy maravilloso en este capítulo. Ser discípulo no meramente es ser un aprendiz y ya. Ser discípulo es haber dejado de ser lo que uno fue. Muchos no pasan la prueba. El más malo puede aprender mucha Biblia sin dejar de ser lo que es. Entonces, vean el argumento. ¿Cómo es que el que era perseguidor ya no es?
Entonces, dejar de ser lo que fuiste no es por causa del conocimiento, porque del conocimiento de las páginas de la Biblia o de alguna porción o de alguna historia, porque conocimiento hay en muchas mentes del texto, pero dejar de ser lo que este hombre era es que se le apareció el Señor con un resplandor que no lo pudo ver. Claro, no soportó su capacidad visual. Cerró los ojos Saulo y así, pero oyó su voz y habló con él. Entonces, este es el punto. Ser discípulo sí tiene un sentido escolar. Vengo y aprendo, vengo y aprendo, vengo y aprendo, pero dejar de ser lo que era, dejar de ser lo que era. Entonces, también aquí hay un elemento muy interesante en el versículo 21. Oír predicar a Saulo, a Pablo. Oír predicar. ¿Qué predica? ¿Su testimonio? No. Predica que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Entonces, ¿la gente en qué se fija? Se fija en que si ya dejaste de ser lo que fuiste. Es lo que se fija la gente. Ok, agarremos 2, 3 parejas. ¿Ya se casaron? No. Entonces, ¿por qué no se han casado? Viven en unión libre o en amaciato o en fornicación o en adulterio, etc. Es que dejar de ser lo que somos, eso no es más que una obra del Señor. Dejar de ser lo que era este hombre, ese es el punto que estoy enfatizando. ¿Acaso no es, la gente cree que era todavía, no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y llevárselos ante los principales sacerdotes? La gente cree eso de Pablo, de Saulo, porque tiene la misma cara, tiene el mismo aspecto físico, pero ¿dónde está? Aún lo oyen predicar y no le dan crédito a lo que oyen. Entonces, pero Saulo iba cobrando, versículo 22, más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Noten que Pablo no predicaba la luz que vi, la luz que vi. No. La resurrección del Señor. Que el Señor vive. Que Jesús es el Hijo de Dios. Así que siempre es una palabra cristocéntrica. No experiencias que yo vi, que me pasó esto y aquello. Entonces, es claro este ejemplo, es clásico este caso de un convertido que dejó de ser lo que era y que ahora es una nueva criatura, totalmente otro. Después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Esta es una reacción, vean con qué ánimo inmediato. Es decir, quedó claro que para los judíos ya Saulo no era el mismo. ¿Se fijan en eso? A ver, vamos a ver, porque aquí hay mucho de dónde
hacer madera. ¿Quién nos va a decir que ya no somos los mismos? ¿Quién? Entre nosotros, ¿quién? ¿Cómo le vamos a hacer con ese asunto? Fíjense, si en la comunidad que se congrega nos hablamos con cláusulas, el nivel de lo que nos comunicamos es: espero que no faltes, espero que seas fiel aquí, espero que esta sea tu casa. Hasta allí llegamos. Pero vamos a dejar eso como una organización interna, cláusulas entre nosotros. Pero esto, hermanos, ¿cómo sabemos que ya no somos lo que la gente dice que somos? El caso de Pablo, ¿cómo se ve? Fíjense que los discípulos reaccionaron fuerte y firmemente ante la conversión de Saulo. Y esa es la parte que los discípulos juegan un papel muy valioso. Porque los discípulos solamente le creen a los discípulos. No le creen a cualquier popular o a cualquier voz allí que tenga celular o haya fotografiado o algo. No. Los discípulos, por eso es una comunidad muy importante en la tierra y como parte del cuerpo de Cristo localmente por congregaciones. Juegan un papel muy importante los discípulos. Dice que cuando querían matar a Pablo, versículo 25, una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta. ¿Cómo es que lo quieren salvar, lo quieren guardar, lo quieren librar los discípulos? ¿Saben? Los discípulos no actúan nomás por compasión. Discípulos salvan a discípulos. Es decir, es una comunidad que si algo conocen, no nomás es las escrituras, se conocen. Es la parte que nos falta elevar. Los discípulos quiere decir una comunidad que conocen lo que creen, pero se conocen también. Entonces, ahora están salvando a Pablo. De noche lo hacen bajar o descender desde una pared alta a través de cuerdas que sujetan una canasta, y allí va Pablo. Y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Mucho tenemos que trabajar en la coinonía. Es el intercambio de ser el uno para con el otro. Les voy a dar una relación de palabras muy importante. Ya ven que ahorita hay frases que tienen que ver con la contingencia sanitaria nacional, etc. Pero hay frases que dicen, usan la palabra juntos, también usan la palabra unidos. Esto sí, pero esto no. Unidos sí, pero juntos no. Entonces es fácil adoptar el entendimiento de esas frases. Adoptar quiere decir, las traemos de afuera hacia el interior. Nuestro entendimiento, tomémoslo de este libro de los Hechos. Conforme al libro de los Hechos, y esto no tiene nada que ver con contingencia, sino con el sentido de las palabras. Solamente pueden estar juntos los que están unidos en el mismo cuerpo. Ven, allí manejé la palabra unidos y juntos, pero la base es el cuerpo. Entonces, el libro de los Hechos nos viene a adoctrinar. Y si no conocemos este libro, no nos conocemos, así de fácil. No nos conocemos, no sabemos qué de nosotros en relación que tenemos algo en común, nuestra fe. No nos conocemos. Por eso entramos y salimos y como si fuera
un lugar que no tuviera puertas así. Pero vean, a estos discípulos, veanlos bien, estos discípulos saben quién es Saulo. ¿Por qué? Porque saben que Saulo ya tiene calidad de discípulo, estatus de discípulo, estado de discípulo. Pues lo salvaron a Saulo. Cuando llegó, versículo 26, cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse. Solamente los que están unidos se reúnen o se juntan. ¿Por qué? Porque están hablando del mismo cuerpo. Con los discípulos. Otra vez, este es el capítulo de los discípulos. ¿Por qué se reúnen? Porque están unidos. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué se reúnen? Porque es la reacción de estar unidos. Entonces, tuvo la intención o la voluntad, la prioridad de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Bueno, porque el escenario anterior pertenece a Damasco, ahora está en Jerusalén. Entonces, en Jerusalén las cosas apenas están llegando como noticia. Pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta la figura de Bernabé, que es el que da testimonio como voz confiable en la comunidad de discípulos que alguien es discípulo. ¿Se fijan? ¿Cuántos de ustedes ya habían considerado buscar primero esto y decir, bueno, me parece esto muy interesante, o no me habían platicado que así era esto? Es que este libro de los Hechos es para los que aman a Dios solamente, son los teófilos. Amén. Y aquel que no es discípulo no le va a entender a este libro, no le va a entender este libro. Todos los movimientos y todas las frases, las palabras, las intenciones y todas las conversiones, y etcétera. Pero aquel que ya es discípulo quiere vivir el libro de los Hechos, quiere experimentar esto que ellos vivieron. Entonces se reunieron con los discípulos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles, que allí los líderes eran Pedro, el apóstol Pedro, y Santiago, y principalmente. Y allá va, traído por Bernabé. Y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor. Si no entraste por el Señor, ni aunque me digas que viste una luz y que temblaste y que se te apareció esto, si no entraste por el Señor, no eres lo que dices ser. Tienes que haber entrado por el Señor a ser discípulo. A ser discípulo. Entonces, este es el cuadro original. Entonces, todos aman al Señor. Todos los discípulos aman al Señor. Pero tienen sus tribulaciones, los fastidian mucho, los persiguen, los quieren matar. ¿Por qué? Porque son voceros de Cristo, andan predicando por todos lados y haciendo señales y cosas maravillosas. Entonces les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. ¿Notaste cuántas partes integran el testimonio? Allí Bernabé, en una reunión, si tú ves la película, allí lo escenifican como una reunión cerrada. Los discípulos quieren tener el testimonio. ¿Quién va a dar testimonio? Se requieren testigos. Así.
Y vean de qué se compone un testimonio. Vio al Señor, habló con el Señor, aleluya. El Señor le dio valor por su Santo Espíritu. ¿Ven el valor del Espíritu? Predicó del Señor en el nombre de Jesús. Fue bautizado en agua, fue lleno del Espíritu Santo, etc. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles, ya entró a la compañía, ya fue presentado con los líderes y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Vean el versículo 31. Mientras tanto, las iglesias es la comunidad de los creyentes y sus reuniones, donde oran, donde son enseñados, y el libro de los Hechos describe todo lo que hacían los creyentes, todo lo que hacían. Pero las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz. Las iglesias, y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí termina la parte de la historia que tiene que ver con Saulo, llamado Pablo, y luego comienza una parte del ministerio del apóstol Pedro. Veamos el versículo 32. Pedro visitaba a todos los hermanos, aprovechando esa paz. Pedro visitaba a todos los hermanos. Era el pastor, el líder, el padre para todos. Así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Allí había un hombre llamado Eneas, que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo: Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Vean que se presenta a Jesucristo como el sanador. Es el ministerio del Señor. Pedro se presenta como Pedro, ven aquí, Pedro, ven acá. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. Y las iglesias se llamaban iglesias del Señor, los creyentes del Señor. En Jope había una discípula. Vean la palabra discípula para una mujer. ¿Ves? Ese es el capítulo de los discípulos y las discípulas. Pero es contrastante las historias, porque ahora es una discípula que enfermó y murió. Oh, la muerte de una discípula. Dorcas se llamaba Tabitá, es decir, Dorcas. Tabitá siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre, pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí, entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oró y dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Aleluya, aleluya. Este momento, vean los momentos de Pedro y los momentos de Pablo en el mismo capítulo. Aleluya. Es interesante que encontremos momentos de Pablo y de Pedro y hay tanta similitud. Ambos, cuando llegaban con un enfermo, hay registros en el libro de los Hechos que llegaban y primero oraban y después
seguido de imposición de manos o seguido de darle una orden. Entonces hay mucha similitud entre ambos. Aquí oró y dijo. Por ejemplo, ve al capítulo 28 para que veas a Pablo. Ya estamos terminando. Capítulo 28, versículo 8. Y resultó que el padre de Publio estaba enfermo, tenía fiebre y disentería y estaba en cama. Pero Pablo fue a verlo y luego de orar por él, le impuso las manos y lo sanó. ¿Ves? ¿Ves eso? Hay muchas similitudes. Ahora, no solo es la gracia del Padre de la sanidad, sino que también, como ellos están rodeados de discípulos, aprenden los discípulos. Por eso es la descripción. Si no hubiera Lucas descrito todo, le fue importante para Lucas decir, le impuso las manos, dijo esto, oró, se acercó. Y Lucas, como es médico, tiene un lenguaje de toda precisión. Se arrodilló, se puso de pie, mandó que todos salieran, se acercó, aún con esos detalles. ¿Por qué tanta descripción? Para que nosotros aprendamos. Para que nosotros aprendamos. Ellos son los maestros de nuestra fe, para que nosotros aprendamos. Vean a Pablo. Fue a verlo, oró por él, le impuso las manos y lo sanó. Regresen a Hechos 9. Vean a Pedro, Hechos 9, 40. Pedro le hizo así, pidió que todos salieran, se quedó con el cadáver, se puso de rodillas, se dirigió hacia el cuerpo, oró y le dijo, Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. ¿Ves? Por eso el libro de los Hechos es nuestra escuela. Es nuestra escuela. Está vigente, está la gracia del Padre allí. Y así Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabitá. Esto llegó a saberse en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Durante muchos días Pedro se quedó en Jope en la casa de un curtidor llamado Simón. ¿Por qué? Porque era cosa común, o sea, era un deseo ardiente de los discípulos aprovechar a los apóstoles. Quédense. Háblenos del reino de Dios, díganos, y ellos accedían. Amén. Aleluya, hemos terminado. Vamos a ponernos de pie. Discípulos y discípulas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pónganlo en su corazón, en su espíritu. Amén. Es muy importante este libro. Es mi libro de lámpara, que enciende la lámpara. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, es cosa buena reunirnos. He aquí los discípulos y las discípulas estamos aquí. Y tú dices que derramas bendición. Yo pido que todos seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en esta hora. Señor, y mira que nos diste el panorama que está registrado en Hechos 9, los momentos de los discípulos. Señor, hemos confortado el corazón de la iglesia, animado a los discípulos, animado a las discípulas.
en esta hora, Señor. Padre, y también allí hay milagros, allí hay oración, allí hay imposición de manos, allí hay visiones, allí hay profecía. Todo eso está en la comunidad para dar testimonio. Allí hay predicación, allí hay testimonio, Señor. Y eso es parte de estar en el cuerpo de Cristo. Padre mío, estamos listos para este mover tuyo por tu Santo Espíritu en este tiempo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.